Muy buenas noches, hermanos y amigos. Si quiere abrir sus Biblias conmigo al libro de Ruth, capítulo 4. Vamos a leer ese capítulo, es un capítulo cortico. Ruth, capítulo 4, versículo 1. Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de los tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redime sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hace tiempo esa costumbre en Israel, tocando a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomó por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, se puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre a los vecinos, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Esto es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró Esrón, Esrón engendró Aram,
y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Que el Señor bendiga su palabra esta noche. En este capítulo vemos la redención de Ruth por Booz. Y sabemos que siempre ha dicho, el amor siempre encuentra un camino. Cuando yo era jovencito, escuché un misionero, se llamaba Jeffrey Bull, que era un misionero en Tibet, que fue echado en la cárcel por 8 años y torturado cruelmente por los chinos por esos 8 años. Y cuando escribió un libro, se llamaba el libro El Romance de la Redención. Y en realidad, cuando escuché a este hombre contar la historia de Ruth, era una maravilla la forma como contó esa historia, algo que recuerdo toda mi vida. Sabemos que el libro de Ruth empieza con 3 funerales y termina con un matrimonio y el nacimiento de un bebé. Hay muchas lágrimas en el capítulo 1, pero el último capítulo muestra mucho gozo en el pequeño pueblo de Belén. Nos recuerda lo que dice en Salmo 30, versículo 5. Por la mañana durará el lloro, por la noche, durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. No todas sus historias de la vida tienen un término feliz, pero este pequeño libro nos recuerda que para los cristianos Dios siempre escribe el último capítulo. No debemos temer el futuro. Voy a repetir esto. No todas las historias de la vida tienen un término feliz, pero este pequeño libro nos recuerda que para los cristianos Dios siempre escribe el último capítulo. No debemos temer el futuro. Este capítulo 4 enfoca en 3 personas, el novio, la novia y un bebé. Entonces, pensamos en el novio. Sabemos que en Levítico capítulo 25 habla de la ley del pariente redentor. Y dice así en versículos 23 a 34. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgáis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedará el varón a que vendió y volverá a su posesión. Entonces sigue hablando en este capítulo 25 de Levítico sobre varias posibilidades de propiedades que han sido vendidos y tenía que ser rescatados. Por ejemplo, si la persona vendió una casa en una ciudad y esa ciudad tenía un muro alrededor, la persona que quería redimir la propiedad solamente tenía 1 año para rescatarlo. Después de 1 año, la casa quedaba en la posesión permanentemente de la persona que la compró.
También vemos en Deuteronomio 25 la ley del matrimonio levirato. Dice, cuando hermanos habitaran juntos y murieran alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Entonces vemos que cuando una persona murió, un hombre murió, su viuda se casó con un hermano de su esposo. La palabra levirato viene de la palabra latín levir, que significa el hermano del esposo. El propósito de esas leyes fue para preservar el nombre y proteger la propiedad de las familias en Israel. Tenemos que recordar que Dios fue el dueño de la tierra y no quiso que la gente rica explotara las viudas y la gente pobre. Cuando esas leyes fueron obedecidos, aseguraba que el nombre de un hombre muerto no murió con él y que su propiedad no fue vendido fuera del tribu o clan. La tragedia era que los líderes judíos no siempre obedecían esas leyes y los profetas siempre tenían que reprenderlos por robar la tierra de los indefensos. En Isaías capítulo 5 dice, ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas sin morador, las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirá un bato y un homa de semillas producirá un efa. Habacuc también en capítulo 2 dice, ay de los que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto sonido, para escaparse del poder del mal. Entonces vemos que muchas veces las tierras fueron abusadas y el abuso de la tierra en Israel fue una de las causas de los 70 años de cautiverio en Babilonia. En 2 Crónicas, capítulo 36 y versículo 21 dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Entonces, Jeremías había profetizado el cautiverio en Babilonia porque la gente desobedecieron las leyes de Dios. Entonces podemos pensar en el significado de la palabra redención. La palabra redención significa poner en libertad por pagar un precio. En el caso de Ruth y Noemí, la propiedad de Elimelech había sido vendido o tenía un tipo de hipoteca y los derechos había pasado a Mahlón, el esposo de Ruth, cuando Elimelech murió. Eso explica por qué Ruth estaba involucrado en esa transacción. Pero Ruth fue demasiado pobre para redimir la tierra. Cuando hablamos de la redención espiritual, todas las personas están en esclavitud al pecado y a Satanás y no pueden librar a ellos mismos. En Efesios capítulo 2 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne
y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces vemos que nosotros éramos esclavos al pecado y a Satanás, y no podíamos librar a nosotros mismos. Pero Jesucristo vino, murió en la cruz y pagó el precio de nuestros pecados, nos redimió por medio de su sangre que él derramó en aquel lugar. En Juan capítulo 8, versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, en realidad, esas personas religiosas, no reconocieron que eran como esclavos al pecado, como todas las personas en este mundo. Y además, cuando dijeron que nunca hemos sido esclavos a nadie, en ese momento la nación de Israel eran en esclavitud a los romanos que gobernaban sobre ellos. Entonces vemos que Jesucristo dio su vida como un rescate por los pecadores, y la fe en él nos libra de la esclavitud. Marcos 10:45 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10 dice, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus 7 sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así son la gente cantando un día cuando estaremos en el cielo con el Señor, cantando ese himno al Señor que nos ha redimido, que nos ha librado de la esclavitud al pecado y a Satanás. Cuando pensamos en las características del Redentor, no todos podían funcionar como un pariente redentor. Tenía que ser un pariente cercano. Esto es un tipo de Jesucristo. Él llegó a ser pariente de nosotros antes que pudo redimirnos. Jesús llegó a ser carne y sangre para que pudo morir en la cruz. El Señor Jesucristo nació en Belén como un bebé, llegó a ser parte de la sangre y carne de nosotros. Entonces así llegó a ser nuestro pariente cercano, y después él pudo ir a la cruz y morir para nosotros y redimirnos del pecado.
Cuando Jesús nació de carne y sangre, Él llegó a ser nuestro pariente cercano por toda la eternidad. Y vemos en esto un maravilloso amor del Señor en hacer esto. El pariente redentor tenía que pagar el precio de la redención. Noemí y Ruth eran demasiados pobres para redimir a ellos mismos. Para la redención de pecadores, solo Cristo pudo pagar el precio con su sangre precioso. Y Pedro escribe en 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces vemos que nosotros nacimos en el pecado y el Señor nos redimió, no pagando oro y plata, sino redimiéndonos con su sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Había otro hombre en Belén que fue un pariente más cercano que vos. Entonces ahora seguimos con la historia en capítulo 4. En los primeros 6 versículos del capítulo 4 vemos que por la mañana Boaz subió a la puerta de la ciudad donde se sentaban los ancianos y donde se arreglaban los asuntos legales. Y he aquí otra coincidencia diseñada que pasaba aquel pariente en ese momento. Boaz llamó a ese hombre fulano, le pidió que se sentara un rato. Mientras tanto, Boaz tomó 10 ancianos y les contó la historia de Noemí y Ruth. Entonces dio el pariente la oportunidad de comprar las tierras que había tenido Elimelech, que posiblemente fueran hipotecados cuando Elimelech se había ido a Moab. Hasta aquí el pariente no nombrado estaba dispuesto. Sin embargo, cuando Boaz le dijo que quien comprara la tierra también tendría que casarse con Ruth de Moabita, este pariente se desanimó, explicando que eso dañaría su heredad. Tendría que dedicar tiempo y energía para cuidar de la propiedad de Ruth, posiblemente descuidando la suya, y al fin las tierras irían a los herederos de Ruth y no a los suyos. Comentando sobre la omisión del nombre del pariente más cercano, un comentarista se llama Matthew Poole, escribe: sin duda, Boaz conocía su nombre y le llamó por su nombre, pero fue omitido por el escritor santo, en parte porque no era necesario saberlo, pero principalmente como desprecio y también como castigo justo sobre el que no quiso preservar el nombre de su hermano, pues perdió la suya. Muchos consideran el pariente más cercano como figura de la ley. Los 10 testigos que representan los 10 mandamientos confirman su incapacidad de redimir al pecador. La ley no puede redimir a aquellos que condena, sería en contra de sus propios propósitos. La ley no pudo redimir porque era débil por medio de la carne. Romanos 8, versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Al negarse el pariente más cercano, Boaz, el siguiente en el orden, quedó libre para casarse con Ruth. En aquellos días, toda transacción de redención y contrato se confirmaba cuando uno de los interesados se quitaba el zapato y se lo entregó al otro.
En realidad, la ley especificaba que la viuda debía ser la que le quitara el zapato y le escupiera en la cara al pariente que se negaba a casarse con ella. Eso encontramos en Deuteronomio 25, versículo 9, que dice: se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. En este caso, el pariente más cercano simplemente se quitó el zapato y se le dio a Booz. En versículos 9 a 12 dice que tan pronto como Booz recibió el zapato, anunció que él compraría la propiedad de Elimelech y se casaría con Ruth la Moabita. El pueblo bendijo a Booz, deseándole descendencia tan numerosa como la de Raquel y Lea. La mención de Fares, hijo de Tamar, por Judá, pasa por alto los aspectos vergonzosos de esta historia y se concentra en el hecho de que era otro matrimonio levirato entre un israelita y un extranjero. Y en los versículos 13 a 22 vemos la genealogía real de David, trazado hasta Obed. En versículo 13 vemos que Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Es interesante esas palabras: Jehová le dio que concibiese. Sabemos que es Dios que da la vida, que da a los hijos, a las parejas. Los hijos son una bendición de Dios y debemos recibirlo con mucho gozo. Hoy en día sabemos que muchas parejas deciden cuántos hijos que van a tener en vez de dejar al Señor decidir. Es un asunto de fe en el Señor. Hace más de 100 años había un misionero en China, se llamaba Hudson Taylor, y él dijo esas palabras que son muy interesantes. Él dijo: Dios da lo mejor de lo mejor a las personas que dejan a Dios escoger por ellos. Dios da lo mejor de lo mejor a las personas que dejan a Dios escoger por ellos. Quiero decirles que Ana y yo dejamos a Dios escoger la cantidad de niños que Él quería dar a nosotros. Nos dio 6 y quedamos súper felices con ellos. También hay muchos aspectos de la vida donde es muy bueno dejar a Dios hacer las selecciones para nosotros. Por ejemplo, nuestras carreras. Estuve hablando con una amiga al principio de este año y tiene un hijo que estudiaba geología y petróleos con vista de un super trabajo en Saudi Arabia. Pues estaban pagando sueldos altísimos y este joven quería ganar uno de esos sueldos, pero no consiguió trabajo. Hizo una maestría en Argentina y todavía no tiene trabajo. Sabemos que la industria de petróleo cayó muchísimo durante la pandemia y caerá más con la introducción de carros eléctricos. Muchos países no van a vender carros de gasolina y diésel después de 2030. Quisiera contarles una historia muy interesante de un hermano que asistía a la asamblea donde yo asistí en Sydney, en Australia. Se llamaba Benjamin Lickley. Él era comprador de juguetes. Trabajaba por una compañía que compró juguetes de todos los países del mundo para venderlos a los
grandes tiendas, a los supermercados y a las tiendas. Entonces el hermano Benjamín viajaba por todo el mundo comprando juguetes para esa compañía. Y él me dijo un día que el negocio de los juguetes depende del capricho de los niños. Los juguetes de este año no se venderá el próximo año. Entonces, a veces compraba juguetes que no servían y no vendían, y la compañía tenía que darle 2 por 1. Estaba con un juguete bueno que a la gente le gustaba, subiendo el precio un poquito y añadiendo un juguete que nadie quería comprar como regalo. Y la gente recibiera ese regalo no para sus hijos, porque los hijos tampoco los querían, pero ellos recibieran ese juguete de regalo por acaso que había un familiar que ellos tenían que dar un regalo, o un vecino o un amigo, una persona de necesidad. Entonces el hermano Benjamín decidió un día que cómo iba a saber cómo iba a vender los juguetes. Y dijo que cada vez que estaba mirando un juguete en una fábrica y pensando si lo compro o no lo compra, él pidió al Señor que le da paz en su corazón cuando decida comprarlo, para mostrarle que sería bueno para comprar ese juguete. Entonces vemos, hermanos, que nosotros podemos confiar siempre en el Señor, aun si vamos a comprar un juguete. Entonces, había un juguete que vendía mucho por muchos años. Fueron unas superpelotas, una pelota pequeña, así pequeño, que brincaba mucho cuando se estrellaba contra la tierra. Brincaba muy alto. Y él sabía que esas pelotas había vendido muy bien por varios años, pero no estaba seguro que esas pelotas iban a vender en este año que viene, esa Navidad que viene. Pero oraba al Señor mientras estaba en la fábrica, y el Señor le daba paz en su corazón y compró 2 millones de esas superpelotas. Cuando regresó a Australia y vino la Navidad y después pasó la Navidad, ni se vendió ni uno de esas pelotas. Y él estaba como un poquito preocupado porque sintió que el Señor le había dado paz en su corazón, que debía comprar esos 2 millones de pelotas. Resulta que unas semanas después, un pozo de petróleo 10 kilómetros de la costa de Australia se incendió, y la compañía de petróleo no era capaz de apagar ese incendio. Entonces ellos hicieron una llamada a los Estados Unidos a un señor que se llamaba Red Adair. Red Adair tenía mucha fama de apagar fuegos en pozos de petróleo. Entonces Red Adair por fin llegó a Australia con su equipo y dijo: la primera cosa que tenemos que hacer es perforar un hueco desde la costa hasta el pozo de petróleo de 10 kilómetros allá. Y después vamos a poner un tanque grande y llenar ese tanque con barro, y vamos a bombear ese barro del tanque hasta el pozo para apagar el fuego. Pero él dijo que hay otra cosa que tiene que conseguirme. Necesito 2 millones de pelotas, esas superpelotas, para apagar el fuego, mezclando esas pelotas con el barro, y así se apaga el fuego. Y el hermano Benjamín en ese momento sabía que el Señor le había dirigido exactamente para comprar esas pelotas, aunque no iban a venderlos en la Navidad que venía,
pero iban a venderlos más tardecito. Y solamente si subieran el precio de cada pelota 5 centavos, más o menos hubieran ganado, si fuera calculado en dólares y pesos, en ese día hubiera sido una ganancia de más de 350 millones de pesos. Entonces fue un buen negocio en realidad para la compañía donde trabajaba el hermano Benjamín. Entonces, hermanos, sabemos que podemos dejar al Señor guiarnos en las decisiones que hacemos en la vida. En Romanos capítulo 1 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces sabemos que por la salvación, nosotros conseguimos la salvación por la fe en Jesucristo. Pero también nosotros como creyentes son personas que vivimos por la fe y confiamos en el Señor, y por la fe confiamos en Cristo cada día, aun por las cosas en nuestras vidas. Por ejemplo, la persona con quien vamos a casar, debemos dejar esto para el Señor, para guiarnos, para que hagamos buenas decisiones. Y muchos aspectos de la vida, el Señor quiere guiarnos. Entonces vemos en los versículos 13 a 16 que Booz se casa con Ruth y ella dio a luz un hijo llamado Obed, que significa siervo, y Noemí tomó el bebé como suyo y fue su aya. Después seguimos una genealogía. Más adelante Booz fue el padre de Isaí, que fue padre de David. De esta manera el libro termina con una corta genealogía de David, quien sería parte de una genealogía más grande del gran hijo de David, el Señor Jesucristo, que leemos en Mateo 1. No se supone que esa genealogía sea completo. Por ejemplo, Salmón vivió al principio del período de los jueces y David no vivió hasta el principio del período de los reyes, en el espacio de casi 400 años. Frecuentemente son omitidos nombres a propósito en las genealogías bíblicas. Con esta pequeña genealogía que acaba con David, el lector queda preparado para la monarquía y los siguientes libros en el orden bíblico, primero y segundo de Samuel. Las genealogías son importantes. Muchas veces pasamos sobre ellas porque creemos muy aburridoras para leerlos. Yo recuerdo cuando era joven, hasta que un día leí en 1 Crónicas la genealogía de los descendientes de Noé en versículos 5 a 23. Y yo siempre como joven pasaba por alto de los nombres y no los leía porque me aburría bastante. Pero dijo en versículo 19 de 1 Crónicas capítulo 1, a Heber nacieron 2 hijos. El nombre del uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividido la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Siempre los científicos habían dicho que los continentes fueron unidos hace muchos años y un día ellos se separaron, pero no siempre puede creer lo que los científicos dicen. De todos modos, me fascinaba lo que Primera Crónicas dice, que en los días de Peleg la tierra fue dividida. Resulta que hace años, en 1947, había un hombre con el nombre de Thor Heyerdahl, que era un sueco, un antropólogo, pero era de Noruega, y sospechaba que gente peruana había viajado a las islas polinesias.
Para probar su teoría, construyó una bolsa de troncos de madera de bolsa y bejucos de tótara y salió de la costa de Perú en 1947 con 5 compañeros. Después de 101 días llegó a las islas Polinesias, llevado por el viento y corrientes del agua. En uno de mis viajes a Perú visité la asamblea de Huanchaco, un pueblo costero cerca de la ciudad de Trujillo. La gente son pescadores y sus botes son hechos de los bejucos de tótara. Para mi gran sorpresa, parecía que estuviera en una asamblea de maoris en Nueva Zelanda. Los maoris llegaron a Nueva Zelanda hace muchos siglos en sus grandes canoas, aparentemente de las islas Polinesias. Yo recuerdo en un viaje que hizo a Nueva Zelanda de Colombia, en la casa de un hermano encontró un libro sobre el ministerio de 2 mujeres que trabajaban como evangelistas en un tribu de las Islas Filipinas. Quedaban allá por muchos años predicando el evangelio, pero nadie respondió al evangelio. Hasta que un día ellos descubrieron que Jesús tenía una genealogía. Esas mujeres escribieron un cartón, la genealogía de Jesús, y la mostró al cacique. Y el cacique dijo, ¿qué es esto? Ellos dijeron, eso es la genealogía de Jesús. Entonces el cacique dijo, Jesucristo tiene una genealogía. Ellos decían claro. Entonces el cacique fue para el pueblo y gritaba, ven la gente, todos vengan aquí. Jesús tenía una genealogía. Para ellos el evangelio no podía ser la verdad si Jesús no tuviera una genealogía. Y resulta que en unas semanas todo el tribu se había convertido. Con razón la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, hasta las genealogías. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, sí se termina este estudio sobre Ruth capítulo 4, un libro muy interesante, un libro que nos da mucho gozo para leerlo, mucha alegría, aunque empieza con mucha tristeza, con los 3 funerales, pero termina con el matrimonio y el nacimiento de un bebé que trae mucha alegría para el pueblo, el pequeño pueblo de Belén. Oremos, hermanos. Muchas gracias, Señor, por la palabra tuya. Damos gracias por esta pequeña historia hecha hace tantos años, pero una historia que nos enseña varias lecciones. Y damos gracias que sabemos que nosotros también fuimos redimidos por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y recordamos a nuestros amigos que de pronto están aquí en esta noche, que nunca han llegado a conocer a Jesucristo como su Salvador, que ellos también en este momento puedan abrir el corazón de ellos al Señor y recibir a Cristo como su Salvador y su Señor. Damos gracias también que podemos saber la importancia de dejar a ti, oh Dios, hacer las decisiones para nosotros, para que no fallamos, que no hacemos errores. Colocamos a todos en tus manos esta noche. Pedimos por los hermanos enfermos, por el hermano Herman que está en el hospital, por Ingrid y Ferney también que están con COVID. Colocamos a ellos en tus manos y otros hermanos que están infectados por ese virus, para que tú les des la salud que necesitan según la voluntad tuya, que tú les des fuerzas y la
confianza en ti, Señor. Y todos nosotros que no faltamos confianza en ti, siempre mantengamos nuestra confianza en ti, nuestros ojos puestos en ti, Señor, y sabemos que tú nos vas a bendecir si lo hacemos. Damos gracias en el nombre precioso tuyo, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Andrés. Gracias al Señor por su palabra, por este tiempo que nos ha permitido para estudiar este precioso libro de Ruth. El siguiente tema que viene, hermanos, es Esdras, para que vayamos dándole una leidita a los primeros capítulos o a los 10 capítulos que componen el libro de Esdras. Es la invitación para los estudios ahora de los martes. Entramos con el libro de Esdras. Y la invitación para las damas, mañana su reunión 7 de la noche a través de Zoom, y nos volveremos a ver juntos el jueves en nuestra reunión de oración. Muchas gracias, hermanos. Feliz noche, que el Señor les bendiga. Seguimos orando los unos por los otros. Chao, chao. Chao, hermanos, que Dios los bendiga. Buenas noches para todos, Dios bendiga. Buenas noches, chao hermanitos. Gracias, hermano. Hermanos. Dios los bendiga. Chao, hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Buenas noches a todos, que el Señor los bendiga, los guarde. Amén. Dios los bendiga. Chao, hermanos. Dios los bendiga. Buenas noches. Igualmente, hermano Freddy. Chao. Le bendiga. Chao, Edwin. Hermanito, Dios te bendiga. Hermanito. Chao, hermanos, que Dios los bendiga. Chao.